Ha sido imperioso generar recursos directos que permitieran liberar parte de los ingresos provenientes de impuestos coparticipados que desde 1980 se afectaban al pago de jubilaciones y pensiones con el fin de reintegrar esos fondos para la atención de los requerimientos de las provincias. El restablecimiento parcial de la contribución patronal ha dado comienzo de solución a este problema. Debemos reconocer que nuestro sistema previsional es por lo menos ilusorio, ya que no presuntuoso. Promete el 82% móvil y no alcanza el 40%, aunque es política del gobierno procurar acelerar el progreso de las jubilaciones. Existe 1,9 aportante por cada beneficiario, es decir, menos de la mitad de lo que podría considerarse un mínimo aceptable. Debemos aumentar las transferencias de recursos para el alto fin social de que se trata, sin desconocer, sin embargo, que en la actual coyuntura impulsar un aumento de la presión tributaria previsional significa imponer cargas adicionales a una economía en crisis. Por otra parte, se ha encarado con criterio realista el problema de un número considerable de empresas y trabajadores autónomos que estaban en mora. El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto una moratoria en condiciones sumamente razonables que permitirá, suponemos, la normalización de situaciones anómalas. Estas medidas de excepción deben acompañarse con un gran rigor recaudatorio y así lo haremos. Es alentador señalar que en el último año la recaudación aumentó en un 10% en términos reales. El decreto 885 de 1984 posibilitó que la gran masa de jubilados y pensionados que revistan en los niveles más bajos reciban un suplemento mensual que contempla su situación extrema. Mientras tanto, se han tomado varias medidas tendientes a perfeccionar el sistema de seguridad social. El subsidio de desempleo para trabajadores con cargas de familia permite afrontar la pérdida de sus ingresos durante un periodo razonable. La actualización gradual de las asignaciones familiares. La prórroga del régimen que permite a los beneficiarios continuar trabajando. Igual beneficio en favor de varias categorías de docentes o investigadores. La Ley 23.069, proyectada por el Poder Ejecutivo Nacional, que dispone que el sueldo anual complementario de jubilados y pensionados se liquide sobre la base del mejor haber del semestre. La reducción de la antigüedad para tener derecho a la asignación por maternidad. Reglamentaciones de la Ley de Seguridad Social para trabajadores del algodón, que ha permitido que miles de trabajadores accedan al régimen de asignaciones familiares, a las prestaciones asistenciales a través del Instituto de Servicios Sociales para actividades rurales y afines y al cómputo de los servicios a los fines jubilatorios, terminando con una marginación que era una verdadera iniquidad social. La seguridad social es una buena medida del sentido solidario de una comunidad. El estado en que encontramos el sistema cuando llegamos al gobierno es medida de la decadencia del conjunto de la vida nacional. Honorable Congreso, la evolución de la economía nacional a lo largo de 1984 estuvo signada por las complejas negociaciones en torno a la refinanciación de la deuda externa, por la obligación de generar un saldo comercial que permitiera atender los principales compromisos con el exterior, por la urgencia en reactivar un aparato de producción severamente dañado y deprimido, por la necesidad de recuperar los bajos niveles salariales prevalecientes y, finalmente, por la intención de reducir el ritmo de crecimiento de los precios a niveles social y políticamente tolerables. Es difícil encontrar en la historia de nuestro país una conjunción de problemas económicos de gravedad comparable a la que hemos tenido que afrontar en el año transcurrido. Y aún admitiendo que los errores de los hombres de gobierno en la búsqueda de soluciones pudieran tener un valor significativo, nadie puede desmerecer el peso de la trágica herencia que hemos recibido. En la acción cotidiana de gobierno se reiteran día tras día los momentos de perplejidad y tristeza a medida que se comprueba en sucesión casi interminable que los daños han llegado a todos los terrenos del quehacer económico. Solo la historia podrá explicarnos qué móviles o qué conjunción de adversidades impulsó a los gobernantes de los años pasados a realizar y permitir esta devastación incalculable. Desde el análisis político, la explicación es sencilla.
Cuando se pierde de vista el interés general y se ataca sistemáticamente a las estructuras organizadas de la sociedad, privadas o gubernamentales, se desarma la red de relaciones que permiten la vida de las sociedades complejas. La destrucción de la organización social es el camino más seguro para la ruina de una civilización. Ninguna guerra y ninguna catástrofe natural tienen los mismos efectos destructivos que la disolución social. Las grandes civilizaciones de la humanidad han decaído siempre a partir de su desorganización interna, y este es el mal que ha castigado y castiga aún a nuestro país. Necesitamos reconstruir las relaciones internas, restableciendo sus principios éticos, sus modos de comunicación, los límites de los derechos sectoriales, los estímulos y los castigos, y la referencia al interés superior de la comunidad. Necesitamos, pues, restablecer las relaciones del trabajo, de la producción, del consumo, del ahorro y de la inversión. El signo distintivo de la desorganización de la economía argentina es la inflación. El resultado más visible de los errores del pasado es la deuda externa. Durante todo el año transcurrido, el Poder Ejecutivo consagró esfuerzos muy significativos a ordenar y negociar la pesada deuda externa. La posición argentina en esta materia ha sido invariable y en un todo de acuerdo con la voluntad manifiesta de la nación. Hemos fijado el criterio rector de buscar un acuerdo con nuestros acreedores que preserve el equilibrio entre las obligaciones del presente y la imperiosa protección del futuro, apuntando a introducir en el mismo criterios de flexibilidad y realismo que lo hicieran viable y compatible con la compleja naturaleza de los problemas económicos argentinos. En particular, nuestro agudo proceso inflacionario y nuestra decisión indeclinable de no admitir políticas que atenten contra la economía nacional o comprometan nuestra paz social. Hemos encontrado el debido eco en nuestros hermanos latinoamericanos a través del Acuerdo de Cartagena para darle a este problema su debida dimensión política. El empeño por reactivar el aparato productivo dio frutos, traduciéndose en un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno, y la necesidad de recuperar los bajos niveles salariales se satisfizo con una reparación del salario real. Todas estas acciones condujeron por primera vez en 10 años a un aumento del 6,5 en el consumo por habitante. No puede ignorarse, sin embargo, que este crecimiento se acompañó con una caída en la inversión bruta fija del 12%. Todas estas labores, unidas a la permanente preocupación por reducir las presiones inflacionarias, impusieron una política de ordenamiento para el gasto público que el gobierno procuró llevar adelante muchas veces en medio de la incomprensión de otras jurisdicciones de la administración pública. En este sentido, corresponde mencionar que se alcanzó una reducción del déficit fiscal consolidado del sector público como resultado de una disminución de las erogaciones, excluidos los intereses, del orden del 8% y un mantenimiento de los ingresos. La reducción operada en los niveles de gasto se verificó en un contexto de cambio en su estructura. Las erogaciones del presupuesto de la Administración Nacional en conceptos de salud, cultura y educación, bienestar social y ciencia y técnica fueron en 1983 del 19,5, mientras que en 1984 fueron del 32,3. Por su parte, los gastos en Administración General, Defensa y Seguridad disminuyeron del 30,3 en 1983 al 28,7 en 1984. La magnitud del desequilibrio fiscal impone, sin embargo, nuevas iniciativas para reforzar la acción emprendida y realizar correcciones más inmediatas. A ese efecto, el Gobierno Nacional ha preparado un programa fiscal de emergencia que hoy anunciamos y cuyas disposiciones principales son las siguientes. En el terreno del gasto público, las medidas abarcan las empresas estatales y la administración central. Nos fijamos como objetivo una disminución del orden del 12% en el nivel de gastos previstos para 1985. Con ese fin se está procediendo en el caso de las empresas estatales a ajustar los presupuestos de inversión y los gastos en bienes y servicios. En la administración central se han llevado a cabo economías en varios programas conforme a la ejecución de los primeros meses del año. Es decisión del Gobierno Nacional mantener esta orientación
al tiempo que se imparten instrucciones para poner bajo un mayor control la política de contratación e incorporación del personal. En la implementación de la política de reducción del gasto público será preocupación especial del Gobierno Nacional reordenar sus compromisos de manera tal de respetar la prioridad que reviste la prestación de los servicios sociales que garanticen los niveles básicos de bienestar de la población, en particular la de los sectores más necesitados. En el terreno de los recursos, el programa de emergencia fiscal descansa en primer lugar sobre medidas de índole tributaria adicionales. Ellas son el acortamiento de los plazos de ingreso del impuesto al valor agregado, el establecimiento de un sistema alternativo de vencimientos del citado gravamen y la creación de un régimen de ahorro obligatorio. En segundo lugar, el programa prevé medidas destinadas a recomponer los ingresos del Tesoro a través del financiamiento adecuado de las empresas públicas. El programa fiscal de emergencia apunta también a mejorar el financiamiento del sistema de seguridad social, condicionando la elevación del nivel real de las jubilaciones a la evolución de los recursos. Con la moratoria previsional en marcha, se espera además aumentar los ingresos del sistema y reducir la evasión. Finalmente, es intención del Gobierno Nacional, en el marco de este programa, cumplir con la coparticipación federal, conforme a la evolución real de los ingresos tributarios sujetos a distribución, los déficits provinciales acumulados, por otra parte, durante 1984, serán atendidos dentro de las limitaciones que impone la presente emergencia fiscal. El conjunto de las medidas enunciadas está dirigido a actuar rápidamente a fin de reducir el financiamiento inflacionario del sector público. Esta es una situación que no puede prolongarse porque compromete el logro de las aspiraciones de bienestar y progreso de la población. Central como lo es en la coyuntura actual la lucha contra la inflación, no es la única meta que guía al Gobierno Nacional. La estrategia de crecimiento definida a comienzos de año reconoce como ejes fundamentales la expansión de las exportaciones y el estímulo a los proyectos de inversión privada. Esta orientación, que hemos llamado el ajuste positivo, constituye la alternativa estratégica al estancamiento crónico de la economía argentina y a la restricción que impone el peso de la deuda externa. La expansión de las exportaciones, al permitir el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones, crea las condiciones que posibilitan el crecimiento. La concreción de proyectos de inversión privada hace efectivo ese crecimiento. Estas iniciativas, que no agotan, sin embargo, las decisiones que el Gobierno Nacional se apresta a tomar para alentar el crecimiento, serán inútiles si no se alcanza una reducción del actual ritmo inflacionario y se recrea, en consecuencia, un funcionamiento más sano y estable de la economía. La agricultura argentina avanza en una nueva era asignada por la tecnificación, la imaginación y la aceptación del riesgo. El Gobierno hará cuanto esté a su alcance para favorecer los cambios que marcarán una nueva etapa de crecimiento de la Argentina agropecuaria. Hemos entrado en la agricultura de la excelencia y el país entero ha de acompañar este proceso. Ese es el sentido del Programa Nacional Agropecuario, que tiene la particularidad de presentar un marco de referencia estable y permanente para la labor rural. La magnífica diversidad de la producción agraria argentina obliga también, y con más razón en tiempos difíciles, a extremar la agilidad de la acción pública. La crisis del mercado interno argentino castiga a rubros que tuvieron un gran desarrollo hace 20 años y que hoy padecen estancamiento. Hemos buscado para ellos nuevos destinos industriales, nuevos regímenes de regulación y nuevos mercados. Y puede vuestra honorabilidad llevar a los pueblos que representa la certidumbre de que este Poder Ejecutivo no cederá en la voluntad de hallar soluciones novedosas y eficaces. Un viejo tema a resolver es el de la Corporación Argentina de Productores de Carne. Espero poder enviar en pocos días al Honorable Congreso el proyecto de ley que propone la transferencia del patrimonio remanente a los productores, cumpliendo una anhelada reivindicación que nos habíamos propuesto. La reactivación de la pesca ha sido considerada por el Gobierno Nacional como uno de los pilares para consolidar y expandir nuestros mercados de exportación, contribuyendo al crecimiento de la economía y a que la Argentina ocupe el puesto de relevancia al que la innegable potencialidad de sus recursos le permite aspirar.
como lo indican bien a las claras sus 4.000 kilómetros de costas marítimas y su extensa plataforma continental e islas del Atlántico Sur, que cubre más de 1 millón de kilómetros cuadrados del mar argentino. Paralelamente con esa expansión se encuentran otras metas, como son la necesidad de defender el principio de las 200 millas y afirmar la soberanía en las áreas de explotación exclusiva, mediante la actividad principalmente de empresas pesqueras nacionales y evitando la depredación del recurso por parte de flotas pesqueras extranjeras. También es de fundamental importancia para el desenvolvimiento interno acelerar el desarrollo de su litoral marítimo y de su región patagónica. Los gravísimos daños que ha sufrido el aparato industrial argentino han seguido pesando sobre nuestras espaldas. El crecimiento del 4,3% en el valor agregado por la industria manufacturera en 1984 no alcanza a resolver el proceso de descapitalización del sector, ni podrá mantenerse con el solo impulso de un mercado interno de vitalidad comprometida por las dificultades presentes. Además, los recursos disponibles para desarrollo industrial han sido mal utilizados por una política equivocada de promoción cuya absurda inequidad está ya de manifiesto. Al lado de eso, magníficos complejos industriales con equipamientos de alta calidad y sobre todo con organizaciones humanas únicas y que han costado años de paciente estructuración, soportan graves dificultades sin que el Estado disponga de los medios para concurrir en su auxilio. Esta anarquía irracional debe terminar y los pocos recursos con que contamos deben dirigirse sin más demora a sostener y a apoyar los que tienen verdadero mérito. Debemos entrar en una industria de genuinos inversores. El Gobierno espera que con el concurso de vuestra honorabilidad demos pronto nacimiento a una política industrial justa, eficaz y moderna. Parecidas esperanzas deben ser puestas en el desarrollo de la minería, que interesa a algunas de las regiones más pobres del país y cuyo letargo secular parece la prueba palmaria de que los argentinos no somos capaces de asumir una política económica de desarrollo integral e independiente. Los trabajos realizados en el último año y que esperamos cuente con el apoyo de vuestra honorabilidad deben llevarnos a terminar con el inmovilismo minero. Es motivo de escándalo que en un país sediento de recursos nobles puedan existir riquezas identificadas y significativas que no se movilicen por faltarle al ejercicio del derecho de propiedad el sentido social universalmente reconocido. Necesitamos una minería de la movilización y la tendremos con el auxilio de vuestra honorabilidad. Prueba de esta confianza es que el Gobierno ha resuelto llamar a licitación para la explotación del mineral de oro y plata de los Huemules, Chubut, aplicando nuevos criterios de impulso oficial. Hemos dicho que el trabajo argentino debe salir a competir a los mercados mundiales. Se trata de un desafío a nuestra capacidad y de un imperativo de la escasez de divisas que tenemos y tendremos por mucho tiempo. En el año transcurrido, vuestra honorabilidad ha dado sanción a la Ley de Promoción de las Exportaciones y el Poder Ejecutivo ha de aplicarla con todo vigor para que en su ejecución demuestre la bondad del instrumento y nos ponga en camino de transformar a la Argentina en un país de activa presencia en los mercados internacionales. Pero esta presencia depende de la más eficaz interrelación de la política de comercio exterior con los otros aspectos de la política económica. El desarrollo del espacio económico exterior de la nación no es sino la proyección hacia el mundo de las mejores calidades de la economía interna. Así, el objetivo de transformar la Argentina en un país comercial significativo requiere, en primer lugar, un esfuerzo particular en las políticas de producción interna, de inversión, de desarrollo tecnológico y, sobre todo, de adaptación a los cambios en los hábitos mundiales de consumo. Debemos terminar con la ingenuidad de suponer que se puede vender cualquier cosa, porque el comercio internacional de hoy es un arco gigante de operaciones inteligentes, capaz de armonizar las actividades de un productor argentino con los deseos de un consumidor extranjero. Los buenos resultados del comercio exterior argentino en 1984, ya mencionados, deberán ampliarse en el futuro con un ajuste estructural del sistema productivo, una nueva inserción de la Argentina en el mundo y un proyecto de integración regional. De todos los anacronismos estructurales de la economía argentina, no es el menos dañino la organización del comercio interno de los productos alimenticios.
En el área metropolitana, más de 10 millones de personas están servidas por redes de comercialización que fueron concebidas en el mejor de los casos hace 40 años, con la tecnología de hace 40 años y para la población de entonces, que no llegaba al 40% del actual. La deformación resultante se ha traducido en un desvío masivo de los recursos hacia operaciones improductivas, con gravísimos daños para productores y consumidores. La situación es tal que una reforma comercial medianamente eficaz bastaría para duplicar los precios que reciben los productores sin afectar para nada los que pagan los consumidores. El Gobierno ha emprendido esa reforma disponiendo la habilitación del Mercado Central de Buenos Aires. Hemos de continuar en ella realizando todas las modificaciones que sean necesarias. En la organización comercial, en el consumo y en la producción, la Nación cuenta con organizaciones sociales originales y eficaces. Tales son las cooperativas, cuyas calidades y merecimientos han conducido a la creación de una secretaría específica que ha entrado en pleno funcionamiento en el curso del año concluido. Ese nuevo departamento seguirá procurando armonizar los esfuerzos de esa noble actividad, al mismo tiempo que abrirá los cauces necesarios para que el cooperativismo amplíe su participación en la reconstrucción argentina. Honorable Congreso, la política de obras públicas ha debido adaptarse a condiciones contradictorias. Por un lado, el gigantismo y la espectacularidad que informaron las acciones de los gobiernos precedentes han dejado en la sombra un deterioro general de la infraestructura y la insatisfacción de todas aquellas necesidades que, por modestas, no ofrecían ocasión de lucimiento. Por otro, el estado económico de la nación nos ha privado de los recursos necesarios para atender las necesidades más imperiosas. Hemos elegido una política de ingenio para resolver con recursos mínimos la mayor cantidad posible de problemas, pero aún esta política ha tropezado con la perturbación de las catástrofes naturales que introdujeron un sentido de urgencia en muchas de las decisiones de las áreas respectivas. Sin recursos económicos nacionales, sin posibilidad de aumentar el endeudamiento externo, debiendo sostener empresas públicas descapitalizadas y ajustar las tarifas, teniendo presente la pobreza relativa de los usuarios, la política de toda el área de servicios públicos se ha transformado en un esfuerzo de equilibrio inestable. Hemos procurado elegir soluciones realistas en el sector de los transportes, procurando mantener en funcionamiento nuestro sistema portuario, crecientemente exigido por las exportaciones de cereales, y asegurar el mantenimiento de la red vial para no obstaculizar en demasía la actividad económica del país. Hemos procedido con la misma prudencia en el sector ferroviario, aunque registramos avances importantes en el equipamiento y en el volumen de tráfico. Cuando la emergencia nos ha golpeado, como en el caso del elevador número 5 de Bahía Blanca, el Gobierno ha reaccionado con gran presteza, resolviendo en pocos días lo que se presentaba como una prolongada crisis. Con el mismo sentido de ordenada administración, se han realizado las tareas en materia de comunicaciones y en el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua en las zonas urbanas. Un ejemplo del sentido de servicio a los más carenciados los constituye el Plan Proagua, destinado a proveer de agua potable a 500.000 personas. El área energética ha pasado a constituir un campo de desafío y de esperanza para nuestro país. La Argentina es hoy un país gasífero y el Gobierno está impulsando todos los cambios necesarios para potenciar esta realidad. Impulsamos la producción de gas y su consumo en lugar de combustibles líquidos, tanto para el uso directo como para la generación de electricidad, y llamamos al capital privado nacional y extranjero a participar en estas actividades. Estamos convencidos también de que la relativa modestia de nuestras reservas petrolíferas reclama nuevos esfuerzos de exploración. Cuanto ha sucedido en el mundo en los últimos 10 años muestra que el uso inteligente del capital y la tecnología puede mejorar de modo cualitativo las condiciones del recurso natural. Por tales circunstancias hemos formulado un nuevo llamamiento para interesar al capital y la tecnología privados en la exploración de las cuencas petroleras argentinas. Las nuevas inversiones en los programas de exploración y explotación ya acordados representan un aporte en el orden de los 580 millones de dólares que se volcarán a promover el crecimiento en las cuencas mediterráneas y en las costas aledañas a las cuencas submarinas. En los grandes emprendimientos, el Gobierno busca equilibrio entre las necesidades ciertas de largo plazo y las penurias no menos ciertas del presente. La nación no puede renunciar a su futuro,
pero no puede tampoco perder el sentido del equilibrio en la administración del presente. Procuramos mantener en marcha aquellas obras que, como el complejo de Yacyretá, representan una perspectiva de progreso continuo y esperamos que la primera turbina de dicho proyecto pueda entrar en funcionamiento en 1991. Un conjunto de intereses esenciales de la nación se conjugan en el campo de la energía atómica. Las dificultades económicas conocidas no han obstado una continuación de los trabajos, aunque hemos reordenado las prioridades. Nuestra primera preocupación ha sido preservar los recursos humanos y la organización, sabedores de que constituyen el corazón irreemplazable de nuestro futuro atómico y una posibilidad inestimable de avance tecnológico y científico en las más diversas ramas de la producción nacional. Una mayor difusión de los radioisótopos y las radiaciones para su aplicación en el terreno de la salud y en las actividades económicas han concurrido a enfatizar nuestra vocación de uso pacífico del recurso. En el mismo sentido, se ha procurado continuar con el plan de obras, acompasándolo a la modestia de los medios financieros que define la realidad de la hora. Honorable Congreso, las urgencias sociales de la nación son tan graves que no hay ningún otro terreno de la vida concreta donde puedan medirse tan precisamente los daños que hemos sufrido. Nos propusimos luchar por la vida y lo hacemos luchando por la salud. La política en el área de la salud y la acción social está dirigida a atender los problemas estructurales, pero antes que todo, a socorrer a las víctimas de las crisis de la marginación y de las catástrofes naturales. Hemos puesto el acento en los problemas hospitalarios, fortalecido el Instituto de Obras Sociales, reforzado la atención primaria de la salud y encarado políticas nuevas en favor de los discapacitados y en la protección contra la drogadicción. El concurso eficaz de vuestra honorabilidad al sancionar la Ley 23.102 de Fondo de Asistencia de Medicamentos ha dado el marco para una política de medicamentos que, respetando los intereses económicos legítimos, dé un contenido particular que se corresponda con el objetivo social y humano eminente de la industria farmacéutica. Pero todo esto no alcanza a conformar un cambio duradero, sino en la medida en que marchemos hacia el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, que reglamente los derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, articulando armoniosamente las obras sociales, el hospital público y los prestadores privados de servicios de salud. La nación atraviesa por un periodo de prueba y la penuria es y será nuestra compañía cotidiana. Pero cuando hay riesgo de la salud y de la vida, ningún privilegio es admisible. Y es por ello que la moral nos impone el deber de reunir todos y cada uno de los elementos de que disponemos en un solo accionar armónico, para que lleguemos de la mejor manera posible a resolver las emergencias en que se juega la vida. Ese y no otro es el sentido de la creación del Seguro Nacional de Salud, y por eso tengo la certeza de que más allá de los razonables disensos, el Poder Ejecutivo podrá contar con el concurso de vuestra honorabilidad para darle a la nación esta institución indispensable. Con el mismo sentido de urgencia y de excepción hemos creado el Programa Alimentario Nacional, cuyos beneficios llegan ya a más de 1 millón de familias, y hemos potenciado los comedores preescolares y escolares que han casi duplicado la cantidad de prestaciones, llegando a 677.000 niños en 1984. La vida necesita también vivienda, y es por eso que en el año transcurrido hemos acelerado los programas de construcción. Cuando nos hicimos cargo del gobierno había en el país 62.000 viviendas en ejecución, de las cuales 50.000 se encontraban paralizadas. Al 30 de abril pasado, el país tiene 165.000 viviendas en ejecución dentro de los programas gubernamentales. Con el mismo sentido de servicio social, vuestra honorabilidad ha dado sanción a la Ley 23.091 de promoción de locaciones urbanas, que armoniza nuestra vocación de libertad en las transacciones con un régimen de promoción y garantías que atiende al sentido social del gobierno. Las preocupaciones del gobierno por el problema de ordenamiento ambiental, promoción del desarrollo humano, patria potestad compartida y protección de las comunidades indígenas se han reflejado en sendos proyectos de ley que vuestra honorabilidad tiene a su consideración. Pero las garantías del equilibrio de la salud y el reconocimiento del derecho al gozo de la vida necesitan también de la expresión del deporte, que hemos promocionado con resultados sociales de magnitud. Honorable Congreso, hace pocos días
El pueblo, protagonista esencial de la democracia, a través de su movilización y por medio de sus representantes en este recinto, brindó pruebas inequívocas de su decisión de defender y afianzar la democracia recuperada por los argentinos. Esa defensa institucional requisito básico de la Unión Nacional e instrumento de la reconciliación que la sociedad reclama, nos demuestra además cómo surge de la democracia nuestra fuerza común para afrontar la dura realidad sin escamoteos y para acometer el mayúsculo esfuerzo que hoy se nos exige. No es posible ni son perdurables los sacrificios sin esperanzas. Precisamos entonces que cada argentino conozca el tamaño del esfuerzo que se debe hacer, pero que sea también consciente de la esperanza que nace de esta lucha. Se trata de esperanzas fundadas y no de vanas ilusiones, porque si se sospechara que el esfuerzo de unos sirve para el enriquecimiento de otros, y si el esfuerzo de la sociedad no encontrara respuesta en el gobierno, nadie estaría dispuesto a continuar en esta lucha. Por lo tanto, la equidad es la condición inviolable del esfuerzo de la reconstrucción argentina. El país no es el gobierno y no se trata de hacer esfuerzos para un gobierno. La empresa es de todos, pero la responsabilidad de conducción sí es del gobierno y la asumimos con plenitud. Dije hace pocos días, y quiero reiterarlo en este ámbito, expresión augusta de la soberanía popular, que mi gobierno no ha venido a ocupar el espacio entre dos gobiernos militares. Estamos dispuestos, y así interpretamos sin distingos la voluntad de todos, a desterrar para siempre la causa de los fracasos políticos y económicos y poner así fin a una larga decadencia. No solo defenderemos la democracia política, sino que avanzaremos para construir la democracia social. Y esto solo se logra con una creciente participación. Es indispensable que cada argentino sepa que la posibilidad de construir la Argentina que soñamos depende de cada uno. El gobierno hará lo suyo, abrirá puertas, destrabará la economía, impulsará en suma la contundente energía de un pueblo que, si tuvo fuerza y convicción para la restauración institucional, no habrá de arredrarse ahora por honda que sea la crisis que lo desafíe. De ese modo, los éxitos que alcanzaremos no serán triunfos del gobierno, sino realizaciones del pueblo. Los planes no serán temas para iniciados, sino metas para el esfuerzo común. Y los obstáculos no serán la preocupación de un equipo, sino el desafío del conjunto. Serán los éxitos, los planes y los problemas de los argentinos. Todos seremos los artífices de esta obra que pondrá fin a la decadencia y nos permitirá concretar la Argentina fuerte, digna y solidaria que nos merecemos. De esta manera declaro inaugurado el 102 periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias. Ha sido la palabra del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín.
El señor vicepresidente de la Nación, presidente de la Asamblea Legislativa. El objeto de la Asamblea queda levantada la sesión. El doctor Víctor Martínez da por terminada la apertura de las sesiones. El doctor Raúl Alfonsín es acompañado por su edecán y se retira del recinto. Con motivo de llevarse a cabo la apertura de las sesiones ordinarias correspondientes al 102º período del Honorable Congreso de la Nación, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión, las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas.